días a todos, bienvenidos. Muchas gracias por recibirnos, por recibir al Depor en su casa. Un gusto estar con ustedes, qué bueno que nos puedan acompañar. Hoy tenemos una plática, aparte de muy interesante, creo que muy importante, en especial para el momento en el que pues, se está viviendo el mundo hoy en día. Em, los temas raciales, que nos gustan o no, son importantes tocarlos, y como judíos es importante entenderlos, eh, y saber que también aplican para nosotros. Hoy tenemos el gusto, el honor de estar acompañados por un muy buen amigo, un, un compañero de fútbol, de la región de donde somos en el mundo. Sabemos lo que es vivir el fútbol, sabemos lo que es entender el fútbol como cultura, y entendemos a dónde queremos llegar con el respeto que se tiene que tener en la cancha. Hoy nos acompaña Leonardo Albajari, periodista y productor de televisión para TV Pública, Depor TV y Fox Sports en Argentina, docente de la UCA en los programas de estudios latinoamericanos en la materia de fútbol y sociedad argentina, colaborador del Museo del Holocausto de Buenos Aires y autor del proyecto No Fue un Juego, que hace un año, si no me equivoco, Leonardo estuvo aquí en las instalaciones del Deportivo, que es sobre las historias durante el nazismo y la Shoah. Es una muestra museológica apoyada por el Museo del Holocausto de Buenos Aires y ganadora del premio Julius Hirsch en el 2018 por parte de la Federación Alemana de Fútbol. Leonardo, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido al Depor, bienvenido a tu casa. Muchas gracias, Fer. Buen día para todos, buen día para toda la gente del Depor. Un gusto estar otra vez con ustedes. Sí, hace un año estuvimos allá en una hermosa experiencia de poder llevar las historias del fútbol durante el nazismo y la Shoah con muchísimo público, previo a las macabeadas. Recuerdo también esa época, así que un gusto estar otra vez con ustedes para compartir estas historias, poder hablar del presente, porque de alguna forma lo que intento con este proyecto es extraer al presente aquellas historias y poder reflexionar sobre lo que nos está pasando y poder sacar algo bueno de todo esto. Claro, siempre hablamos, cuando hablamos de la Shoah, hablamos de no olvidar. Y creo que no solo aplica para nosotros como judíos, como gente culturalmente judía, pero aplica para el resto del mundo. No olvidar lo que le pasó a nuestros antepasados para que no le pase a otra gente hoy en día, aunque no sean judíos. Te agradezco mucho que nos compartas esta presentación, y lo importante, y creo que sí, es crear conciencia, que hay problemas graves que están pasando en el mundo, y qué bueno que podamos relacionarnos con algo tan directamente como algo tan hermoso, con algo tan hermoso como el fútbol. Sí, Fer, de alguna forma lo que yo les traigo hoy a todos es un poco hablar de lo que pasó. Nosotros, con la investigación de No Fue un Juego, lo que encontramos es que en campos de concentración, en campos de exterminio, se jugaba al fútbol. Entonces lo que nos interesa es saber por qué. Y a partir de ello llevarle a la gente, a las nuevas generaciones, esta temática. De nuevo, para enseñarles de lo que fue la Shoah, enseñarles de lo que fue el totalitarismo del nazismo, todo lo que sucedió allí, todo lo que sucedió en Europa con la comunidad judía, pero obviamente entendiendo que muchas de las cosas que yo voy a ir contando, de los casos históricos, de alguna forma podemos encontrar paralelismos con lo que pasa en el presente. Y eso es lo más importante del proyecto. Un proyecto que comenzó siendo una propuesta museológica y terminó siendo una propuesta educativa general, que nos ha, de hecho, dado la posibilidad de llegar hasta México. Digo, es increíble que la gente se pueda relacionar, por medio de ver la historia de sus clubes favoritos. Por ejemplo, en mi caso, ver el hecho de que el Borussia Dortmund fue afectado por la Shoah, por la Segunda Guerra Mundial, y ver hoy en día el Borussia Dortmund en la tele, que es personalmente de mis equipos favoritos, es algo impactante. Y ver cómo yo como judío me puedo relacionar al fútbol moderno. Sí, vos sabés que, y voy a ir compartiendo ahora, a partir de ahora, la presentación con todo nuestro público. Eh, la idea de este proyecto es poder, de nuevo, hablar del presente, hablar del futuro y sobre todo hablar a partir de eso de lo que pasó también en el pasado. Yo les tengo ganas de compartir con ustedes lo que, lo que fue el comienzo de las políticas raciales del nazismo en el fútbol, porque el nazismo tenía preparada también para el fútbol sus políticas raciales, tenía una persona preparada para aplicarlas.
Esta persona dentro de la CCA era Hans von Schammer und Osten, era una persona a que se le dio la particularidad de administrar las leyes raciales en los deportes. Y a partir de ahí, lo que se hizo fue, tal vez por propia iniciativa de los clubes de Alemania, la mayoría de ellos del sur, es hacer una reunión, una convención a la que se llamó Declaración de Stuttgart el 9 de abril de 1933, y lo que se decidió, de alguna forma, si quieren, lo más informal posible, que después va a tener como la firma oficial del régimen, es decidir la expulsión de todos los judíos de los clubes, de esos por lo menos 14 clubes que se habían reunido para decidir la exclusión de todos los judíos, tanto del deporte como de sus dirigencias. Y en este sentido, uno de los que firmó ese tratado, esa declaración, fue el Bayern Múnich, que era uno de los clubes del sur reunidos. Un Bayern Múnich que tuvo, y en un ratito lo vamos a contar, en aquel momento un presidente que era de la comunidad judía, que tuvo que ser reemplazado, que se tuvo que escapar y tuvo que exiliarse en Suiza para poder sobrevivir. Pero es a partir de ahí donde a los judíos se los expulsa de todos los clubes. Y vos sabés, Fer, que nombraste a un personaje que tiene que ver con el premio que hoy otorga la Federación Alemana de Fútbol. Es interesante entender cómo la Federación Alemana en los últimos 15 años ha retomado la cuestión de la memoria, la cuestión de lo que pasó allí, y está reconstruyendo los hechos históricos. Porque lo que han descubierto, tanto en Alemania como en toda Europa, es que la comunidad judía tenía mucha influencia en los clubes deportivos. De nuevo, tanto en la parte dirigencial como en la parte deportiva. Había grandes directores técnicos de la época, grandes jugadores de la época. De hecho, uno de los goleadores más importantes de la selección alemana de la historia era judío y se llamaba Gottfried Fuchs, y fue llevado a Auschwitz. Y un compañero de Gottfried fue Julius Hirsch, el personaje que le da el nombre al premio Julius Hirsch que entrega la Federación Alemana y que con mucho honor hemos recibido en 2018. Julius Hirsch, lo que yo les traigo a la gente para contarles es que era la persona que más emblemática de la selección alemana. De hecho, fue el primer judío en vestir la camiseta de la selección alemana. Estamos hablando en los años entre el 10 y el 14. Pero él, como todo judío alemán, se sentía obviamente muy alemán, a diferencia de lo que tiempo después había decidido los nazis, y se alista en el ejército alemán en 1914 para pelear en la Primera Guerra Mundial. De hecho, ha tenido medallas de honor, la famosa Cruz de Hierro se le ha entregado por su labor en el frente. Bueno, tras la declaración de Stuttgart, uno de los equipos que firma esta declaración es el Karlsruher. Es un equipo que hoy está en segunda división, que le está yendo muy bien y tiene posibilidades de ascender a la Bundesliga. Julius Hirsch pertenecía a ese club, pero bueno, él ya estaba con años, unos 40 y pico de años, estaba dirigiendo las divisiones inferiores del club y se vio expulsado del club después de esa declaración. Sin más, se tuvo que ir, siendo un ídolo tanto de la selección alemana como de su club, y se tuvo que buscar una nueva vida en el resto de Europa. Tal es así que yo aquí les traigo un modelo de su pasaporte, de su documento, demostrando cómo la arianización, luego ya a partir del año 39, con las medidas racistas del nazismo y antisemitas, los judíos tenían que reempadronarse. Y aquí hay un claro ejemplo de cómo Julius Hirsch tuvo que ubicar una J en su documento y agregar un segundo nombre. Israel era su nombre, su segundo nombre que fue obligado a utilizar. Él terminó estando como en su DNI como Julius Israel Hirsch, pese a que su segundo nombre no lo era, porque tenemos que contarlo, a todos los judíos, deportistas o no, se les obligó llevar el segundo nombre de Israel a los hombres, y a todas las mujeres el segundo nombre de Sara, una forma de tenerlos más controlados de alguna forma. Y la historia lamentablemente termina con que Julius Hirsch, fíjense, decide separarse de su mujer, que no era judía, pero decide separarse no por falta de amor, sino por supervivencia.
él se va del país, pero bueno, es capturado una vez que vuelve a Alemania para tratar de recuperar a su familia y es asesinado en Auschwitz. Y es interesante, Fer, cómo hoy la Federación Alemana, en nombre de él, toma su ejemplo para contar lo que sucedió, para transmitirle a todo el público alemán e internacional que los judíos tenían mucha influencia en el deporte. Y eso yo creo que a la gente del Deportivo le está interesando muchísimo y seguramente se están sorprendiendo para muchos que no vieron la muestra del año pasado de la importancia de los judíos en el fútbol alemán. Sí, normalmente no relacionamos a los judíos con el deporte. Siempre, nunca, creo que nunca fuimos reconocidos como gente deportista, pero es interesante y creo que es importante ver la influencia que tuvimos, al menos en el fútbol, en Alemania antes de la guerra y cómo eso se nos quitó, se nos arrebató como muchas otras cosas. Sí, y no es el único ejemplo el de Julius Hills, hay otros jugadores, pero bueno, a mí me interesaba también contar los casos contrarios. Vamos a meternos también en el Ajax, en el Bayern Múnich, en el Borussia Dortmund, pero también hubo clubes que de alguna forma se vieron beneficiados por el nazismo, que fueron adoptados, vamos a decir así, por el régimen, que le permitió por ejemplo, el Schalke 04 ser un club de mucha envergadura durante el nazismo, de haber ganado 6 títulos, de poder darle la posibilidad de llenar siempre sus estadios, de tener grandes propagandas por parte del nazismo, que lo toma también como ejemplo. Obviamente, el Schalke ya había expulsado a todos sus deportistas y sus dirigentes judíos. Era un club de una zona minera muy trascendente para el nazismo. Y fíjense cómo el Schalke 04 y en realidad obligatoriamente todos los clubes de Alemania tenían la obligación de saludar una vez que salían al estadio. Este es un aporte de nuestro amigo Alberto Lati, a quien saludo, le mando una gran felicitación, ayer sé que fue su cumpleaños. Él me ayudó en la investigación a contarme que, como ven, uno de los jugadores que está allí en el centro de la cancha tiene una insignia distinta al resto, un águila en un fondo blanco. Bueno, ese jugador ya estaba nomenclado como parte del ejército alemán y es así como los representaban. Fíjense cómo el Schalke estaba tan metido en la vida del nazismo y cómo sus jugadores luego de ganar un torneo se sacan fotos y ya en el año 42 con la guerra comenzada los vemos no solamente a 1 o 2 jugadores, sino a 5 jugadores ya dentro del ejército alemán. Digamos, el nazismo atravesó todo, atravesó a los clubes judíos, a los clubes que no lo eran, porque la declaración de Stuttgart lo que les da es la expulsión, los que obliga es a los clubes tradicionales de Alemania, los que hoy juegan en la Bundesliga, la obligación obviamente de expulsar a todos los judíos. Pero los judíos seguían teniendo la posibilidad de practicar deporte en otros clubes propiamente judíos, que se vieron, como decimos en Argentina, abarrotados de gente, llenos de gente, porque muchos judíos ya no podían practicar deporte en sus clubes que habían elegido y en todo caso la única posibilidad que les quedaba era practicar deporte en los clubes judíos que quedaban. Así que esto también empezó a generar un gran problema. Ya entrada la guerra, el Schalke 04 y muchos clubes alemanes se ven obligados a donar sus trofeos. ¿Para qué? Para tener mayor cantidad de metal, vamos a decir así, para la producción de la guerra. Fíjense cómo los clubes ya empiezan a ser parte de la maquinaria de la guerra también. Esto es realmente llamativo, cómo fueron vinculados totalmente al régimen, cómo el régimen los tomó para sí y ya no importaba el fútbol prácticamente, ya no importaba el deporte, sino que todo estaba ubicado en la vida de la guerra. El fútbol, me imagino, se convirtió en otra herramienta para transmitir la pasión que tenían los nazis por la guerra, la necesidad que tenían de seguir peleando. Sí, a ver, yo voy a volver un ratito contigo, así nos vemos un poco. Sí, Fíjate que el fútbol no paró nunca durante el nazismo, ¿sí? En las fechas tan importantes como pudieron ser la invasión al este, a Rusia,
el 22 de junio del 41 se jugaron finales. 6 días antes de terminar la guerra se jugó un partido en Hamburgo. Bueno, Alberto comentó el otro día con Dan muy bien, un partido que se jugó días después del término y del suicidio de Hitler y del término de la Segunda Guerra Mundial. El fútbol fue adoptado, ¿sí? Como lo es hoy en día, Fer, como es hoy que el fútbol de alguna forma por distintos partidos políticos es adoptado como una herramienta fundamental de demostrar la cultura de un país. Por un lado se puede llamar positivo, pero por el otro de esconder. Y el fútbol y el deporte ha sido una herramienta fundamental para el nazismo para esconder cosas. Por un lado, con la idea de divertir a su público, mientras Alemania ya estaba en guerra, mientras los judíos ya estaban yendo a los campos de exterminio y estaban siendo exterminados. Y por el otro, en los Juegos Olímpicos del 36, con una parafernalia publicitaria y propagandística, donde todos los países del mundo van a competir a Berlín y muchos de ellos notan una gran Alemania reconstruida, un público muy, muy amistoso, algo que no era la realidad claramente. Claro. Y obviamente el nazismo, que esto lo cuento como secreto, sus jerarquías más altas no gustaban mucho del fútbol, ¿sí? Lo consideraban un deporte más bien de las democracias occidentales, de Inglaterra, de Francia. No abogaban por el profesionalismo, no les gustaba que se meta el dinero en el fútbol. Lo tuvieron que terminar aceptando porque ya estaba arraigado en todas las costumbres alemanas. Claro. Lo que mencionas del el fútbol como una herramienta para esconder, pero también para publicar ideas políticas, creo que es algo que también lo vemos muy claramente hoy en día, que es algo que el otro día cuando hablábamos mencionábamos que la FIFA y organizaciones deportivas mundiales no están a favor, pero no tienen de otra más que callarse y permitir que los clubes tengan alguna, no necesariamente una afiliación política, pero publicar sus expresiones, expresarse políticamente, como son los casos para un extremo como para el otro. Por ejemplo, el ejemplo más claro que se me ocurre hoy en día es el de la Lazio de Italia, que es un club, digo, y corrígeme si estoy equivocado, pero es un club de extrema derecha que ya se ha demostrado en varias ocasiones con cánticos racistas hacia jugadores de descendencia africana, eh, y me imagino que en el tiempo de los nazis era muy similar. Sí, es muy compleja la realidad. Por un lado, hay equipos que no sé si asumen, porque el club en sí es muy difícil que asuma distintas posturas políticas, pero sí sus Claro, hinchas. Están claro, los de ultraderecha y parte de la hinchada de la Lazio, que sí lo manifiesta abiertamente. Hay equipos en los Balcanes que también se manifiestan de esa forma. De alguna forma, igualmente, la UEFA y la FIFA están luchando contra eso. claro, Y vos fíjate que se da algo que estas semanas nos ha demostrado que a la FIFA seguramente la ha hecho pensar muchísimo y a la UEFA también, que son las manifestaciones en contra del racismo. Las manifestaciones que se fueron dando por la cuestión del asesinato de George Floyd en Estados Unidos y las manifestaciones de los jugadores normalmente de descendencia africana en Europa, en Alemania, porque bueno, es uno de los pocos fútbol que se estuvo jugando. Vos sabés que según la FIFA, esas manifestaciones deberían estar penadas claro, hoy en día, porque la FIFA prohíbe toda manifestación política dentro del campo de juego y en las tribunas. Y sin embargo, en esta situación obviamente la FIFA se vio envuelta en la necesidad de hacer silencio, porque se dio cuenta que a veces las manifestaciones políticas son necesarias. Con respecto a lo que hablabas anteriormente, por suerte son penadas las manifestaciones políticas racistas, ¿sí? Los claro, cantos, tal vez no con las penas tan duras como las que nos gustaría ver. Digamos, a veces se los pena con dinero o con cerrar el estadio una fecha, y eso tal vez no alcance. Pero bueno, es un tema mucho más complejo, Fer, entenderás que la masividad del fútbol
permite a veces que los cánticos se expandan, que no haya mucho control sobre lo que se canta, y eso ha traído problemas al fútbol durante mucho tiempo. Yo valoro lo que están haciendo los jugadores. Yo creo que desde ahí, lo que están haciendo los jugadores hoy, desde ahí es que van a hacer la lucha contra el racismo, la discriminación y el Claro. antisemitismo. Desde los jugadores. Cuando los jugadores dejen de demostrar eso, es donde las hinchadas, los fanáticos, se van a permitir volver a lo peor, ¿no? Claro, y es algo que en México lo tenemos muy presente. El cántico, me imagino, lo conocerás muy bien, homofóbico, normalmente hacia el portero de algún equipo. Y sí, los clubes y sí los jugadores lo han tratado de erradicar, pero no ha sido exitoso el intento por parte también de la Federación Mexicana de multar equipos, de vaciar estadios. Y creo que es algo que tenemos que aprender nosotros como aficionados, como hinchas, que tiene que cambiar, que el fútbol no tiene por Ujú. qué involucrar a gente discriminada y al contrario, tenemos que meterlos como parte del deporte porque tienen el mismo derecho que nosotros a disfrutarlo y jugar el deporte. Estoy totalmente de acuerdo. Vos sabés que acá en Argentina también lo vivimos. Acá muchas expresiones xenófobas en contra de las comunidades bolivianas, peruanas, paraguayas. Muchos cánticos homofóbicos, como me cuentas ahí en México. Y la lucha no es tan para luchar justamente contra eso. Sí contra la xenofobia, pero no contra los cantos homofóbicos. Todavía no Claro, mucha gente, digamos, los partidos, por lo menos aquí, no se detienen cuando se cantan cuestiones homofóbicas o sexistas. ¿Sí? Hablemos también del sí, machismo dentro del estadio. claro, Y sí se está empezando a trabajar la cuestión de la xenofobia, ¿sí? En contra de estas comunidades que comentaba. Son como pasos aislados, como pequeños pasos que se van dando en pos de tratar de educar a la gente, creo yo, muy difícil también, pero también entiendo de cuidar el negocio, de cuidar el espectáculo, porque me da la sensación que todos los partidos deberían suspenderse si fuese por eso. claro. Pero Sí, yo no, creo que no en algún hay, momento hay que dar ejemplos, hay que dar ejemplos duros, hay que dar ejemplos claro. duros para poder así empezar a dar pasos un poco más largos. Y yo creo que va a partir desde la FIFA, luego desde las federaciones, pero tiene que haber ejemplos mucho más duros. Claro. Em, no sé si quieras regresar un poco al tema de la Shoah para después meternos más a fondo con el Sí, tema por de la actualidad. supuesto. Yo lo que quería compartir con la gente es digamos, lo hablamos hace unos minutos, la cuestión de los clubes perseguidos por el nazismo, un régimen totalitario, dictatorial, antisemita, racista, que empieza a ver en los clubes un foco donde la vida judía se daba continuamente, donde el Bayern Múnich, como lo conté, tenía un presidente judío, directores técnicos judíos, el Borussia Dortmund tenía una tendencia socialista y comunista, por lo tanto, como los nazis también perseguían a todo lo que era lo que ellos llamaban el judeo-bolchevismo, el Borussia Dortmund también fue intervenido. Cuando digo intervenido es, bueno, lo hablamos hace un ratito, expulsado sus dirigencias deportivas y todo tipo de manifestación judía dentro del club. Y El es caso del Ajax interesante, de Holanda es muy particular porque en realidad no es un equipo de origen judío como ninguno de los anteriores que he contado, pero que sí tenía su estadio en pleno barrio judío de Ámsterdam. Y cuando llegan los nazis ven la impronta judía que había en el club y lo intervienen. Y lo mismo el Austria Viena, uno de los equipos más importantes del este de Europa, que hoy no lo conocemos prácticamente, que no tiene tanta importancia, pero que en la década del 30 los judíos eran muy protagonistas de ese club y habían llevado al Austria Viena a ser de los mejores equipos de Europa. Fer, es con respecto interesante a... lo Sí, que mencionas del Borussia Dortmund y del Schalke, dos equipos de la misma región de Alemania, los dos equipos de clase trabajadora, pero de polos políticos completamente opuestos. bueno, y en Europa, Eh, fíjate que sí, y se da continuamente eso. Hoy en día también, ¿no? Cómo los equipos rivales se diferencian por sus cuestiones políticas. claro, El Schalke adoptado por el nazismo y el Borussia Dortmund nombrado por el nazismo como un club enemigo. claro. Y,
y bueno, vivieron realidades distintas. Hoy el Borussia Dortmund es mucho más grande que el Schalke, pero es interesante cómo el Schalke igual recuerda sus cuestiones y trata de traer a la memoria lo que pasó. Te quería mostrar cómo el Bayern Múnich honra la memoria de Kurt Landauer, su presidente de aquel momento, el presidente que lo saca campeón por primera vez al Bayern Múnich, su presidente judío, que sale campeón en el año 32 y que en el año 33 debe exiliarse a Suiza. Fíjense cómo una calle cerca del estadio se llama Kurt Landauer. La gente ha fabricado una bandera en favor de su nombre y de su memoria. Este es Kurt Landauer, que dirigió al Bayern Múnich como presidente entre el 19 y el 33. Y bueno, volvió luego de la Segunda Guerra Mundial entre el 47 y el 51. Y es una figura, de nuevo, que recién en el presente, en los últimos años, se lo ha traído como uno de los máximos ídolos y referentes de la historia del Bayern Múnich. No lo era, ¿sí? Su historia había sido escondida. Y eso es lo interesante que estamos viviendo como proceso en Alemania y en toda Europa. Traer al presente la historia de los judíos en el deporte. A la derecha lo que vemos es su pasaporte. Al igual que Julius Hirsch fue obligado a tener el Israel como segundo nombre, a tener una J en su pasaporte, pero bueno, él tuvo la posibilidad de exiliarse a Suiza y poder sobrevivir. Esto también es algo de lo que quería contar porque es interesante conocer cómo se ha movido el nazismo en contra de estos clubes, pero cómo han intentado los clubes en el presente poder hacerlos traer a la memoria, como dije anteriormente. Y no solo traer a la memoria, creo que es impresionante cómo resurgió el Bayern Múnich de ser un equipo de judíos de segundo plano, no llegar al nivel del Schalke, a hoy ser el equipo más grande de la historia de Alemania. Sí, vos sabés que el Bayern Múnich descendió en todo ese proceso del nazismo, digamos, como era un club típicamente judío, fue obligado a descender. Su estadio claro, fue bombardeado por los aliados y tuvo que reconstruirlo. Y hoy es un club que está obviamente muy bien posicionado, que acaba de ganar su octava Bundesliga consecutiva y que, de nuevo, que tiene un sello en la comunidad judía muy importante y que esto se está conociendo ahora y es interesante saberlo, como muchos clubes típicamente de los que conocemos de la Bundesliga, como otros más pequeños también de la zona. y algo interesante, no solo del Bayern Múnich, digo, es el ejemplo que tengo más claro por el tema que estamos tocando, pero como en la Bundesliga, yo creo que es de las ligas con más jugadores de descendencia africana que hay en Europa. Si vemos por el caso el otro día, no recuerdo qué partido estaba viendo de la Bundesliga, de un partido del Mainz, de Alemania. De los 11 jugadores titulares, 9 eran de descendencia africana, que es algo Sí, impresionante pensando dónde estaba Alemania hace menos de 100 años. bien, sí, sí, sí. Ha empezado en la década del 70 a recibir gente de la comunidad turca, Claro, después africana, ahora, bueno, árabe con todos los conflictos en Siria y en muchos casos son muy bien aceptados. Muchos claro, clubes, esto se lo cuento a la gente, hacen un trabajo formidable de atracción de chicos, de refugiados, ¿sí? Y les dan deporte, les dan alimentación, les dan el idioma alemán están funcionando como funcionan, por ejemplo, aquí en Argentina, con mucha contención social los clubes alemanes hoy en día. Eso es súper interesante también. Es valorable. Después de todo lo que pasó, es muy valorable y se cuida mucho del racismo y es uno de los países más abiertos, sin lugar a dudas, a recibir deportistas de distintas comunidades. claro. Y lo vemos muy claramente en quiénes son los mejores futbolistas hoy en día. Por ejemplo, el futbolista del momento, Kylian Mbappé, el francés, si no me equivoco, viene de una familia refugiada argelina, si no me equivoco. Uh -huh. Em, pero impresionante como una familia que de no ser por políticas que tratan de eliminar al racismo, no los podríamos ver hoy en día en la cancha. Sí, el fútbol es una manifestación muy interesante para entender los procesos sociales. Yo les recomiendo a la gente poder ver la historia de la selección francesa de los últimos 20 años. Sí, Hay un documental muy interesante que a veces está en Netflix, a veces no, que se llama Le Blue, que cuenta muy detalladamente
la historia de una selección francesa que tuvo descendientes africanos, descendientes árabes, descendientes latinos, jugadores de familias propiamente francesas, y fue la selección francesa la que mostró la mancomunión social que había, creemos o creíamos, en la sociedad francesa hasta ese momento. Una vez Claro, que la selección le comenzó a ir mal, comenzaron a venir las críticas y obviamente los primeros apuntados fueron los inmigrantes. Así que el fútbol es normalmente una demostración también de lo que pasa en la sociedad, para lo bueno y también para lo malo. Fer, ¿querés que nos claro. metamos y que le contemos a la gente y podamos compartir algo que para mí me pareció fundamental de la muestra? De nuevo, Sí, tiene me que ver parece con un perfecto. hecho histórico. Hablamos de el fútbol en los campos de concentración y exterminio. Sí, Es una sí, sí, temática sí. que prácticamente es desconocida, que llama mucho la atención. Hoy nosotros podemos expresarnos con que el deporte es un momento de libertad, ¿no? De expresión corporal, de diversión, de salud. Sí, Pero ¿cómo? mucha gente, Sí, incluido un servidor, ve el fútbol también como una forma de descargar energía, sí, uno tiene el estrés de la vida cotidiana y de repente agarrar una pelota y pegarla al arco, como decimos en Sudamérica, eh, ayuda a soltar todo ese estrés. Y me imagino que en los campos de concentración no era el caso. no, no era el caso. Piensen que todos nosotros lo que más estamos pensando es que cuando se abra el mundo nuevamente es ir a patear una pelota. Bueno, para mucha gente la situación de jugar al fútbol era una situación deshumanizante. Nosotros lo que encontramos con esta investigación, y no fue un juego, era que en los campos de concentración y exterminio se jugaba al fútbol. Esto en un contexto de matanzas, de asesinatos masivos, de experimentos médicos, de poca alimentación, de poca salubridad. Sin embargo, las SS, los guardianes de los campos, sí cada tanto querían jugar un partido de fútbol y buscaban, ya sea en los judíos que estaban allí, en los gitanos o en otros grupos que estaban dentro de los campos, un equipo rival donde poder enfrentarse. Y el fútbol da, Fer y a todo el público del deportivo, distintas situaciones, por un lado positivas, que te daba la posibilidad de jugar al fútbol, y por otro negativas y muy deshumanizantes. Por un lado Claro. podemos encontrar casos de supervivencia, gente que gracias a jugar al fútbol ha sobrevivido dentro de los campos de concentración. ¿Sí? ¿Por Sí, qué? Porque eran utilizados como equipo rival y los nazis querían cada tanto, obviamente, jugar un partido y que ese partido dure, no jugar contra gente que, por ejemplo, no estaba alimentada, que no iba a poder soportarlo. Entonces, conocemos casos de seres humanos que han sobrevivido hasta 3 años dentro de los campos de concentración solo por ser buenos jugadores de fútbol y poder ser alimentados un poco mejor que el resto, por ejemplo. Algo que llama realmente la atención en tanta oscuridad y en tanta tragedia, en tanta catástrofe. Por el otro, muchos sobrevivientes han contado la experiencia de sentirse mucho más deshumanizados por ser utilizados como jugadores de fútbol. Eh, hay distintos filósofos de la actualidad que hablan de que tal vez lo que les pasaba a estas personas de sentirse deshumanizadas también le pase a muchos jugadores de fútbol hoy, de sentirse un objeto más. ¿Sí? claro. Con todas las distancias del caso, esto está bien Sí, claro, pero con todas las distancias, pero con un análisis claro de entender cómo los jugadores son hoy un objeto de un negocio y en aquel momento eran un objeto de una diversión sí, momentánea me, que me duraba imagino, me 60 imagino que minutos. el soldado nazi que quería jugar contra un judío en un campo quería ganar, y si no ganaba, me imagino el enojo y la forma de expresar su enojo contra un judío en un campo de concentración, el 99% de las veces era matarlo. Bien, obviamente ganar para los sobrevivientes no era una opción, la Sí, opción era divertirlos. Dame la claro. posibilidad otra vez de volver a la Sí, sí, por presentación favor. y poder compartir a la gente algo increíble, que es esta cuestión de ver, un segundito vuelvo para atrás, Sí, de ver el mapa de Auschwitz
un campo de exterminio donde se asesinaron a 1.100.000 personas. Mucha gente los pudo haber visitado porque es uno de los campos en pie, es de los más importantes, eso está claro, y el más duro también para visitar. Nosotros lo que encontramos es, esto lo voy señalando, un espacio dentro del mismo Auschwitz donde se jugaba el fútbol muy cercano, muy cercano a las cámaras de gas y a los crematorios. Pero era un espacio libre que se utilizaba ahí y hay muchos testigos que comentaban que a 100 metros de ellos veían cómo la gente caminaba hacia las cámaras de gas o hacia los crematorios y ellos tenían que jugar al fútbol. Esto era una verdad, una situación que se daba y hay muchos testigos que lo han contado, entre ellos Primo Levi, un químico judío italiano que nos da un testimonio muy pormenorizado de lo que sucedió en una trilogía que yo recomiendo leer, entre ellos es Si esto es su nombre, uno de sus libros, donde él cuenta, nos dicen que todos los domingos en Auschwitz hay conciertos y partidos de fútbol. Bueno, lo había, era una realidad, normalmente entre las SS y entre los detenidos, a veces hasta lo jugaban los niños, y esto es algo que nos ha llamado mucho la atención, de cómo se tomaban el tiempo los guardianes nazis primero de conseguir un espacio dentro de los campos y segundo de organizar un partido de fútbol. Y mirá cómo será esta situación que en uno de los campos más conocidos, que fue el de Mauthausen en Austria, fíjense, le estoy mostrando en este momento a la gente, cómo la cancha ocupaba un espacio tan importante dentro del campo de concentración. Lo que vemos acá es solo una parte del campo de concentración de Mauthausen y lo que vemos aquí a la derecha es un campo de fútbol, para que vean cómo se le daba importancia dentro de la geografía de lo que era el campo de concentración. Y sobre todo lo que más sorprende es cómo el fútbol, Fer, fue utilizado como propaganda. Claro. Lo podemos traer al presente, esto está bien claro, el fútbol utilizado como herramienta de las distintas políticas democráticas o dictatoriales para mostrar algo distinto. Bueno, los nazis también sabían que esto era un poder, que el fútbol era un poder. ¿Y qué hicieron? En un campo muy particular como el de Terezin, donde se vivían situaciones tal vez más humanas que en el resto de los campos, se utilizó este lugar como propaganda y dentro de ello la práctica del fútbol, la práctica deportiva. Se organizaban partidos de 7 contra 7, muy profesionalmente organizados, con redes, con botines, con pelotas, con camisetas, con gente mirando los partidos, con mujeres, niños y hombres todos juntos, viviendo un relativo estado de normalidad dentro del campo. Bueno, esto se hacía, se filmaba, se tomaban fotografías. ¿Por qué? Porque los nazis tenían claro que mostrar esto al público alemán y al público europeo les iba a dar un mensaje de que la situación no era tan trágica como muchos de ellos tal vez podían ir denunciando. Así que ¿a cuántos de todos los que nos están viendo, nos están escuchando, les trae a la mente una situación donde el fútbol es utilizado como propaganda de los distintos regímenes para demostrar una realidad que no es? Bueno, el nazismo ya había utilizado este recurso del fútbol. Es algo, digo, es algo impresionante cómo el mundo se dejaba llevar por las fotos y videos que veían que sacaban los nazis pensando que todo estaba bien, que trae una pregunta que mandan del público de parte de Vivian Bull. Pregunta, ¿qué papel jugó la FIFA durante los años de la guerra? Bien. El primer papel, le contestamos a Vivian, que tuvo que ejecutar la FIFA, es suspender todo campeonato mundial. ¿Sí? El último campeonato mundial, en principio, que se juega durante el nazismo y la guerra fue en Francia en el año 38. Le comentamos a Vivian que, fíjense que Argentina era candidata a organizar el Mundial del 38 y sin embargo la FIFA, sabiendo que las cosas no estaban nada bien en Europa, dice, bueno, vamos a organizar este último Mundial acá en Europa porque esto en cualquier momento explota.
con una visión de futuro bien clara. Y un año antes del comienzo de la guerra se juega el Mundial de Francia. Luego se suspende. Argentina de nuevo se había candidateado para el año 42. Saben muchos, Argentina fue neutral durante la Segunda Guerra Mundial y en algún momento planteó la posibilidad de jugar un partido de fútbol, de un mundial de fútbol y no lo logró. Pero la FIFA actuó, creo Vivian, creo Fer y creo para todo el deportivo, como actúa hoy, ¿sí? Manejando los humores. Porque por un Claro, lado, durante el nazismo, con toda la crisis que había en Europa, promovió 2 mundiales. De hecho, en el 34 se lo dan a la Italia fascista de Mussolini y en el 38 se lo dejan a Francia y dejan que Alemania participe con Austria, habiéndole robado los jugadores a Austria luego de la anexión. Le roba a los jugadores a Alemania a Austria y juega un mundial con jugadores austríacos y la FIFA no dice nada. En el año 36, Vivian y todo nuestro público, Perú le gana un gran partido en semifinales a Austria en los Juegos Olímpicos de Berlín, pero los austríacos denuncian que hubo golpes, que hubo amenazas dentro de la cancha, y la FIFA y el COI obligan a Perú a jugar de nuevo el partido. Perú se niega con un gran acto de dignidad y retorna a su país, prefiere no ganar una medalla o prefiere no jugar de nuevo ese partido. Así que la FIFA se manejó muy con los humores, en muchos lados muy cercano a los poderes, como lo es hoy. ¿Sí? sí, Nunca hemos visto una FIFA rebelarse a los poderes. sí, Preguntémonos creo todos que, por qué el Mundial se va a jugar en Qatar en 2022 y ahí tenemos una gran respuesta de lo que es hoy también la FIFA, ¿no? claro, no ha cambiado mucho. Obviamente, digo, las situaciones raciales quizás no sean tan explícitas como lo eran en el tiempo de la Shoah, pero siguen existiendo. El hecho que Rusia haya tenido un mundial con sus políticas homofóbicas y xenófobas, lo mismo que Qatar, el hecho que tengan un mundial ahora para el 2022, aunque es clarísimo y visto por todo el mundo el trato que le dan a sus trabajadores, es impresionante, pero bueno, es la FIFA y el mundo, la pelota que es el mundo, no se mueve con un pie, sino se mueve con dinero y es la triste realidad en la que vivimos. Pero bueno, digo, la FIFA, como decíamos antes, sí ha tratado de integrar políticas antirracistas en el fútbol mundial, pero cuando ya hablamos a gran escala, como lo fue el Mundial de Rusia y lo va a ser el Mundial de Qatar, digo, las cosas no cambian casi nada. Sí, porque de nuevo, el fútbol es una herramienta fundamental para muchos. Yo siempre vengo a defender una postura como futbolero, Fer, vos me vas a entender, y toda la gente del Sí, Deportivo también. Hay una frase que se dice sobre que el fútbol lo tapó todo, el fútbol tuvo la culpa de... Yo vengo a defender otra postura, es que el fútbol no tuvo la culpa de nada, ni el fútbol tapó nada, sino que fueron los distintos regímenes políticos, democráticos o no, vuelvo a aclarar, que utilizaron al fútbol como herramienta para tapar. ¿Sí? claro, El fútbol es una herramienta sociabilizadora fundamental. En Argentina ha sido clave para el desarrollo de la sociedad argentina, el fútbol, y hoy lo siguen siendo. Fíjense que en este estado tan difícil que en todo el mundo estamos viviendo con la cuarentena, son los clubes de fútbol, los centros que más acogen personas con coronavirus, ¿sí? Y son los clubes deportivos y los clubes futbolísticos, particularmente los que mayor posibilidades tienen de llegarle a la gente con alimentos, ¿sí? A través de distintas campañas. Y bueno, vengo a defender también un poco eso. Como el y fútbol no tapó nada, el fútbol lo utilizaron y lo utilizan. claro. Y ahora creo que es importante lo que mencionas de la época en la que vivimos hoy en día de la cuarentena, del coronavirus. Lo que más está esperando la gente, aparte de salir de sus casas y de regresar a trabajar, muchas veces es el fútbol. Y lo digo en el caso personal, sí me encantaría poder regresar a la universidad y ver a mis amigos, pero para mí lo más importante de mi día a día en un momento fue cuando regresó el fútbol y cuando regresó la Bundesliga, cuando regresó la Premier apenas esta semana, fue para mí un poco regresar a la normalidad. Y creo que sí, el fútbol, como mencionas, tiene el poder de mover masas y de mover
grupos sociales de una Ánimos. manera, ánimos, sí, de una manera impresionante. Sí, acá se está trabajando por un lado mucho para que el fútbol vuelva, porque es parte del entretenimiento y lo Claro, entiendo, pero bueno, creo que va a estar complicado, sobre todo en Latinoamérica, tener fútbol pronto. Pero bueno, eh, es importante que los clubes se muevan mientras tanto, ¿sí? sí, Que la cuestión social y esa particularidad que tienen en muchos lados pueda seguir funcionando. Es fundamental para las sociedades que los clubes deportivos que sigan trabajando para su público, ¿no? claro. Me gustaría, si no te molesta, tratar de meternos un poco más al fútbol, el racismo y el antisemitismo hoy en día. ¿Cómo se siguen viendo afectados los clubes por antisemitismo, por el racismo? Eso digo, es muy claro. Cada vez que prendemos la tele y vemos un partido de fútbol italiano, de fútbol español, lo vemos y es una lástima que lo veamos. Pero más que nada por antisemitismo. Sigue ocurriendo hoy en día los clubes con alianzas, con historia judía, por ejemplo, como mencionabas, el Ajax de Ámsterdam, el Tottenham, se siguen viendo afectados hoy en día. Mirá, nombraste al Ajax, Fer. El Sí, Ajax, que lo conocemos todos y que yo les conté su relación con el judaísmo, vive en el presente y en los últimos 10 años una cuestión muy sensible que tiene que ver con la relación de los hinchas con su dirigencia. ¿Por qué? El Ajax nunca olvidó su relación con el judaísmo, más allá que no haya, ni en la hinchada del Ajax, ni en toda la sociedad holandesa, muchos judíos ya. Recordemos que fueron exterminados el 70% de los judíos holandeses, se calcula 110.000, 120.000 personas. Pero así todo, la hinchada del Ajax sigue cantando el Haba Nagila en las tribunas, siguen teniendo banderas con la estrella de David mezclado con los colores del Ajax. Es muy interesante, pero ¿qué pasa? En muchos casos los clubes rivales, vamos a decir el Feyenoord de Rotterdam, que es el clásico rival del Ajax, cuando esto se dio en los últimos 10-15 años, cuando salía el equipo del Ajax a la cancha y jugaba contra el Feyenoord, lo que pasaba es que los hinchas del Feyenoord cantaban canciones antisemitas. Cantos que en realidad en Holanda suenan por el idioma, pero hablaban como que los judíos deberían ir al gas y una cuestión con distintos ruidos que hacían en los estadios. Bueno, ¿qué hizo la dirigencia del Ajax? En lugar de sentirse orgulloso de su origen y su relación con el judaísmo, le pidió a los hinchas que dejen de identificarse con los judíos, con la comunidad judía. ¿Qué hicieron los hinchas? Se negaron totalmente, porque no desconocen su identidad y porque ellos sienten orgullo por ese contacto con la comunidad judía. Y es muy interesante eso que pasa. El Tottenham de Inglaterra no vivió el nazismo porque Alemania no llegó a Inglaterra más allá de un bombardeo en Londres. Y tiene sí una comunidad mucho más grande arraigada hacia el Tottenham. De hecho, se le llama la Yiddish Army, ¿no? sí, A la hinchada del Tottenham. Su presidente creo que es de la comunidad también. Y les cuento también a los que no conocen, en Argentina tenemos un caso muy parecido, que es el Club Atlanta, un club que se le llama Los Bohemios y que tiene mucha relación con la comunidad judía de Buenos Aires. Bueno, vive algo parecido. Cuando se le canta en contra de ese club, se le canta con canciones antisemitas. Y la hinchada, que no es en su mayoría judía, canta cosas en yiddish. Es muy interesante lo que pasa también aquí. Pero, a ver, yendo también a tu pregunta otra vez, el antisemitismo no es tan duro como el racismo en Europa, ¿sí? No es tan claro, ¿sí? Por un lado, tal vez porque no hay exposición de jugadores judíos por ahí en el claro, fútbol europeo. La comunidad judía en Europa es muy chica comparada a lo que era. Y no se da esa cuestión. Sí hay una cuestión racial, hay una cuestión que la vemos continuamente con la inmigración, pero no tanto con el judaísmo, tampoco en Argentina. De nuevo, es una cuestión más xenófoba contra comunidades bolivianas y paraguayas y peruanas, pero no hay un antisemitismo arraigado duro. Sí lo vive Israel, siempre que juega Israel en Europa hay unos sistemas de seguridad distintos, pero no se han visto, por suerte, en los últimos tiempos, salvo alguna cuestión en Italia con la Lazio claro. y,
y equipos a los que se los referencia con los judíos, pero no mucho más, no se ha dado mucho más en Italia que eso. Tenemos otra pregunta de Marcos Así Supan, espero esté pronunciando bien su nombre. ¿Existieron equipos o jugadores de otros países que se manifestaron de alguna manera contra el nazismo? A ver, manifestarse, sí, está la historia de Matías Sindelar muy particular, que tiene que ver con, él era un jugador austríaco, no era judío, pero tampoco era nazi, y en el proceso en el que Alemania se lleva como país a Austria en el 38, también se lleva a su selección, algo que nombramos hace poco. No solamente se lleva a su territorio, sino se lleva a su selección completa. Y Matías Sindelar, que era el mejor jugador de la década del 30, posiblemente de todo el mundo, lo que dice es, no señores, yo para los nazis no juego, o juego para mi amada Austria, o no juego para nadie. Se venía el Mundial del 38, posiblemente el último Mundial de Matías Sindelar. Bueno, él se niega a jugarlo. Tal es así la polémica que se da con Matías Sindelar, que bueno, los nazis obviamente se enojan mucho, finalmente en el Mundial no le va bien a Alemania, y Matías Sindelar aparece muerto en su departamento 6 meses después, en la propia Viena, en la capital austríaca, sin poder saber al día de hoy si fue un real accidente por un escape de monóxido que se encontró luego o fue un asesinato programado por haberse negado a jugar para Alemania. Ese es uno de los ejemplos de honradez. Después, durante los Juegos Olímpicos se dieron muchos manifestaciones en contra del nazismo, gente que prefirió no participar, o gente que participó, pero de repente se negó a aplicar políticas raciales dentro del deporte. Claro. Bueno, nos quedan 10 minutos aproximadamente. Me gustaría también extender la invitación que nos platiques un poco del curso que estás ofreciendo. Me imagino la gente que está conectado hoy con nosotros está súper entusiasmada y metidísima con el tema y les va a encantar escuchar de tu curso. Me encantaría poder proponerles a la gente que a quien le interese esta temática del fútbol durante el nazismo y la Shoah, de racismo en la actualidad, de conocer un poco qué pasó entre la política y el deporte, los invito a inscribirse al curso de No Fue un Juego que comienza este próximo 24 de junio, este próximo miércoles a las 18 horas en Argentina. A través de la plataforma del Museo del Holocausto de Buenos Aires pueden inscribirse muy fácilmente. O siguiéndonos en las redes de No Fue un Juego, @No Fue un Juego en Facebook, Instagram o Twitter, poder ahí inscribirse. Son 6 clases de 1 hora aproximadamente, donde vamos a tocar, Fer, todos los temas. Lo que fue el deporte judío pre-nazismo, lo que fue durante el nazismo, lo que fueron los Juegos Olímpicos, y poder invitar a la gente a poder conocer de nuevo, este costado de la Shoah tan distinto, tan nuevo también esta disciplina que nos permite, fíjense, todos hoy, un mediodía de domingo, poder estar hablando de Shoah, pero a través del fútbol. Esta, creemos, es una herramienta muy, muy interesante para tocar a las nuevas generaciones y que las nuevas generaciones se acerquen. Eso me parece extraordinario. Y déjame darles una última presentación, una última foto a toda la gente que les va a llamar mucho la atención. Porque, como les decía, el deporte judío siempre estuvo a la avanzada en Europa, siempre la comunidad judía fue parte y base fundamental de los clubes judíos, y no, como hablamos hasta ahora. Y quería mostrarles estas dos fotos que tienen que ver con las mujeres jugando al fútbol en prenazismo, pero las mujeres muy, muy, muy dentro de lo que es la práctica deportiva, tanto en Rumania en el año 24, como en Checoslovaquia o República Checa en el año 30. 2 equipos de mujeres, por un lado a la izquierda, un equipo, como decía, del 24 de Rumania, y por el otro lado, en el año 30, un equipo de Checoslovaquia, de mujeres que están vestidas prontas a jugar, no van a jugar así con pollera y tacos, pero fíjense cómo las mujeres ya eran parte del fútbol hace 100 años. ¿Sí? Cuando vemos que el fútbol femenino parecería ser una moda, bueno, no lo fue tan así. Y
y no lo es tan así. Puede ser algo que llame la atención, pero la mujer ya estaba dentro de lo que era el panorama del fútbol y estaba muy metida con lo que era la práctica deportiva. Lo que nos tenemos que preguntar, Fer, y metiéndonos otra vez en el tema de las masculinidades y todo lo que ya hablamos, es qué pasó en estos últimos 100 años para creer que el fútbol era una cosa de hombres. Bueno, por lo menos en la comunidad judía y en el deporte europeo las mujeres estaban totalmente incluidas, y de esto también vamos a hablar en el curso, y esto lo quería compartir con toda la gente este mediodía. Y es importantísimo, creo, entender que el fútbol femenino, como mencionabas, Leonardo, no es algo nuevo, y hay que darle la importancia que merece. El fútbol, no importa quién lo juegue, es fútbol, y nosotros como aficionados le tenemos que dar el respeto al deporte que se merece, no importa quién lo juegue, sean mujeres, sean hombres, sean gente con discapacidades, como lo vemos en los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos. Em, y sí, hay que darle al fútbol el respeto que se merece, y a la gente el respeto que se merece y el derecho que tiene a expresarse Por supuesto. deportivamente. El fútbol es Eh, integrador. Fíjense, si fue integrador en un campo de exterminio donde había tal vez 30 culturas distintas, lamentablemente, dentro de los campos, y se jugaba al fútbol, para bien o para mal, pero la gente de alguna forma se conectaba. ¿Cómo no lo vamos a poder hacer hoy? ¿Cómo no vamos a poder respetar nuestra ética humana, nuestra dignidad humana y la posibilidad de que el fútbol nos dé eso, ¿sí? De ser integrador, de ser parte de nuestro desarrollo individual y parte del desarrollo social? Seguramente el DF no sería lo mismo sin el deportivo. Yo estoy seguro de eso. Y el desarrollo de 100%. la comunidad judía no sería lo mismo sin el deportivo. De eso lo tengo claro, lo he visto con mis propios ojos el año pasado, y aprovecho para felicitar por las tremendas instalaciones que tienen y valorar mucho la importancia que se le da al deporte en la comunidad. Así que es eso, el deporte es parte de la sociedad. Aquellos que nos hagan creer que el deporte no es tan importante, creo que están equivocados. Hay una frase de un escritor argentino, Eduardo Sacheri, que fue guionista de grandes películas también aquí, que dice que hay gente que dice que el fútbol no es importante, que no tiene nada que ver con la vida. Y él les responde, no sé cuántos saben de la vida, pero de fútbol no saben nada. Y yo creo que con eso es con lo que nos tenemos que quedar. El fútbol es, de las cosas menos importantes, la más importante. Podríamos quedarnos hablando horas de fútbol y de lo que significa el fútbol para la cultura humana, pero nos quedan 2 minutos aproximadamente. Nos quedan dos preguntas, una Dale. de parte de Raúl Tronjan, otra vez, disculpen si pronuncio mal el apellido. Pregunta, si existen jugadores judíos en Alemania actualmente. Bien. Le respondo, a ver, es muy difícil hoy que haya estadísticamente jugadores judíos en Alemania. ¿Sí? Porque estadísticamente la población judía de Alemania no llega a los 50.000. ¿Sí? Teniendo en cuenta que antes del nazismo eran 500.000. Por otro lado, es una investigación constante saber quién es judío y quién no, ¿sí? O por cuestiones de apellido, o por cuestiones de origen. Primero habría que definir quién es judío en sí para ver si hay jugadores judíos. Y por otro lado, no se manifiestan hoy, ¿sí? Levantan la mano y dicen, hola, yo soy judío, como sí lo tenían que hacer en la década del 30. Seguramente lo haya, pero es menor, es ínfima la cantidad de jugadores judíos que puede haber en el fútbol alemán. La estadística aparte nos cuenta que el nazismo ha asesinado a 300 jugadores judíos en Alemania, digamos, que ya estaban jugando en las principales ligas. Pero hoy es un número menor, seguramente lo haya, pero bueno, es difícil identificarlos. Una última pregunta de Carol Labruj. Pregunta si existe un libro o documento con esta increíble investigación. No, le comentamos a Caro que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Hay muy poco en castellano sobre la temática, hay documentales también. Le proponemos seguirnos en @nofunjuego y poder conectarnos. Nosotros tenemos un montón de cosas que podríamos enviarles, pero no hay mucho en castellano realmente. Le puedo recomendar en inglés un libro que se llama El fútbol bajo la esvástica de Kevin Simpson.
Bueno, nuestro amigo Alberto Lati en muchos casos ha escrito también sobre Matías Sindelar y sobre historias del nazismo, pero no hay mucho, no hay mucho. Hay otro libro que se llama Berlín 1936, de Oliver Hills, pero bueno, le proponemos que nos escriba a nuestras redes sociales y poder darle lo que hay. Sobre todo que no sea en alemán, que a veces es tan difícil poder conectarse con ese idioma. Claro. Bueno, Leonardo, ahora sí cumplimos con nuestro tiempo. Como digo, me encantaría tener otra hora, 2 horas, 3 horas para seguir platicando contigo. Pero bueno, no me queda más que agradecerte por tu tiempo, por toda esta información increíble. Y como dijimos cuando empezamos, que es importantísimo entenderla y asimilarla para, para encargarnos y ocuparnos de que no vuelva a pasar, no solo con judíos, sino con gente de todas las religiones, razas y orígenes que hay en el mundo. Un agradecimiento especial a toda la gente del Deportivo por todo el trabajo increíble que están haciendo, por permitirnos traer el Depor a nuestras casas, no solo aquí en la Ciudad de México, pero hasta Buenos Aires, Argentina también. Gracias, Leonardo, Fer, gracias a todo el muchísimas gracias. Deportivo. Nos estamos viendo. Muchas gracias.